Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. En Perú, comunidades locales y científicos descubrieron una nueva especie de rana en los bosques nublados de San Martín. La llamaron Chunkusasha, corazón del bosque en quichua lamista. Sin embargo, su hábitat está en riesgo. En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz disolvió el Ministerio del Ambiente y Agua y lo fusionó con el de Planificación del Desarrollo, una cartera económica y dirigida por Fernando Romero, un empresario agroindustrial vinculado a la expansión agrícola. Varias organizaciones ya presentaron un recurso para revocar su designación. Y aquí la noticia más importante. La COP30 culminó con un acuerdo que deja un sabor agridulce. Hubo un compromiso por aumentar la financiación de acciones contra el cambio climático, pero pocos avances reales para enfrentar la crisis. Y aunque esta cumbre destacó por la movilización indígena, esos mismos pueblos siguieron excluidos de los espacios de negociación. Para hablar de las conclusiones que nos dejó esta COP30 en Belém, en la Amazonía brasileña, nos acompaña nuevamente Gonzalo Ortuño López, periodista en Monga Latam. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Richard? Aquí, contento de comentar los resultados finales de la COP. Gonzalo, uno de los temas que más resonó durante estas 2 semanas es la hoja de ruta para la transición de los combustibles fósiles y bueno, también para la deforestación. ¿Qué quedó finalmente incluido en el texto final y qué temas se aplazaron ya para la próxima cumbre climática? Así es, Richard, pues creo que es como el más visible porque efectivamente era el tema de los combustibles fósiles, pues es un tema del que había mucha expectativa y del que ya había incluso algunos avances previos o antecedentes de otras cumbres climáticas. A final de cuentas, pues termina la COP30 con un acuerdo, digamos, que no contempla o evita mencionar la eliminación de los combustibles fósiles, pese a que hubo una gran presión, ¿no? O sea, principalmente un bloque de países latinoamericanos, liderados por Colombia, formó como esta gran coalición para presionar. Y si bien se contemplaba o se mencionaba esta transición o este abandono progresivo de los combustibles fósiles en los borradores, pues bueno, al final vemos que no quedan ni siquiera mencionados, ¿no? Algo, digamos, que surgió independientemente de un debate al final que se ha viralizado mucho en redes y que seguramente quienes nos escuchan lo habrán visto, pues es que también, digamos, se propone esta hoja de ruta, digamos, alterna. No queda como una obligación, digamos, no queda como un acuerdo entre los países. Lo que al final propone el presidente de la COP, Andrea Correa de Lago, que es diplomático brasileño y presidente de la COP, plantea pues que Brasil elabore una especie de hoja de ruta que trabaje, ¿no? para salir de los combustibles fósiles, pero pues se trata de un mecanismo voluntario, ¿no? Y que no tiene, digamos, una legalidad o plazos fijos o un mecanismo, un proceso establecido dentro de los acuerdos de la COP, que era lo que se estaba buscando y lo que presionaban muchos países para que quedara asentado en los acuerdos, ¿no? Ahora sí que como una parte que contrasta con esta omisión en los acuerdos finales es esta coalición que te mencionaba de más de 80 países liderados por Colombia, que también, digamos, tendrán una primera conferencia global para discutir esta transición y abandono de los combustibles fósiles, que también se consideró entre los expertos consultados y diplomáticos presentes en la COP, pues una especie de victoria, ¿no? El próximo 28-29 de abril en Santa Marta, Colombia, se va a celebrar esta primera conferencia global donde se busca iniciar este proceso fuera de Naciones Unidas, fuera de la COP, para pues crear un tratado global, ¿no? Que empiece a trabajar en esta transición y dejar de esperar a que la COP haga un pronunciamiento, una implementación o un proceso de trabajo eh, pues preciso, ¿no? Que nos ayude a entender o a concretar esta implementación. Y lo mismo pasó de alguna forma con los bosques. También fue algo que llamó mucho la atención, un poco menos que el tema de combustibles fósiles. No hubo tanta presión como se hubiera esperado, pero pasa lo mismo, ¿no? No queda dentro de los acuerdos. Se hace una mención, digamos, para llamar a los países a redoblar esfuerzos, ¿no? Por frenar la deforestación, pero no quedan acciones concretas, no quedan mecanismos concretos dentro de los acuerdos. Entonces también se impulsa este mecanismo voluntario
alterno a la COP o paralelo a la COP. Y pues ahí sí brilló un poco una iniciativa que tuvo Brasil desde el inicio y que ya había anunciado que era este fondo de bosques tropicales para siempre, ¿no? En la que básicamente se busca o el objetivo es que los países metan dinero a este fondo que funciona justo como una inversión que ayuda también a generar rendimientos que le permitan a los países que conservan sus bosques, pues recibir dinero y recibir financiamiento para la protección de los bosques. Y esto también incluye en un 20% de estos fondos a poblaciones indígenas, ¿no? A comunidades que trabajan y que conservan directamente estos fondos. Y de igual forma, no se logra ni siquiera el primer objetivo, que era juntar 10.000 millones de dólares para este fondo. Se juntan cerca de 5.600 de países como Alemania, Indonesia, el mismo Brasil, Francia, Colombia, Países Bajos y Portugal, ¿no? Pues el objetivo es también que este mecanismo independiente de Naciones Unidas pues vaya avanzando y vaya dando también los primeros pasos, porque también hay mucha incertidumbre, ¿no? En cómo va a ir funcionando, porque pues es un proceso totalmente nuevo. Entonces, con eso podríamos redondear un poco, Richard, esta parte que incluye tanto a combustibles fósiles como a deforestación en la COP. Bueno, y otro justamente eje central en estas negociaciones fue, por supuesto, el financiamiento. Aquí un poco la meta se triplicó, pero también se extendió 5 años más justamente la entrega de estos recursos. ¿De qué monto estamos hablando, Gonzalo? Y bueno, ¿hasta qué año se fijó también este objetivo? Sí, bueno, pues el acuerdo lo que menciona justo es esto, ¿no? Triplicar la meta del financiamiento climático. Se supone que el acuerdo final pues hace o menciona, ¿no? La urgencia de avanzar o escalar el financiamiento y pasar de los 300.000 millones de dólares al 1.3, a los 1.3 billones de dólares, ¿no? Ya se habla de billones de dólares. Pues también la idea es que se cree un programa de trabajo para el financiamiento y organizar también una mesa de trabajo de alto nivel que permita, digamos, entender o precisar cómo se va a dar este escalamiento, porque pues los países no han llegado ni siquiera a la meta que se habían acordado años antes, ¿no? Algo que también mencionan las organizaciones civiles, ¿no? Y quienes estaban también metidas como observadores y observadoras en las negociaciones de la COP, pues es que se llega con menos ambición, ¿no? Y sin mucha claridad sobre el rol que deben asumir los países del norte global para cumplir este mecanismo, ¿no? Ellos mencionan que se diluye un poco la obligación legal, ¿no? De los países desarrollados para proveer este financiamiento, sobre todo de recursos públicos, porque también había mucho interés o mucha expectativa en que se quisiera diluir esto como en financiamiento, entendiéndose como préstamos, ¿no? Como deuda, y justamente lo que organizaciones y representantes de países en desarrollo era que no, ¿no? Que esto no podía ser generación de más deuda, ¿no? Tenía que ser un mecanismo claro para que del financiamiento público se empiecen a desarrollar garantías de cómo aterrizarlo a los países en desarrollo, y que además son los más vulnerables al cambio climático. Entonces, lo que mencionan organizaciones en este sentido, pese a que se triplica el financiamiento climático, pues es que se da como en un terreno o en un programa de trabajo sin modalidades, ¿no? Sin cronogramas, sin productos claros, ¿no? Y pues esto dilata un poco la conversación, que seguramente se va a terminar de acordar o de implementar este esquema, pues en la próxima COP 31 que será en Turquía. Ya por último, Gonzalo, quisiera hablar un poco también del rol de los pueblos indígenas. Hubo una presencia histórica en esta COP30, pero también poca incidencia en los textos finales. Tú hablaste con expertos, visitaste también comunidades en la Amazonía brasileña durante estas 2 semanas. ¿Cuál es el balance de lo que se logró y de lo que quedó también por fuera? Sí, pues creo que también fue un balance agridulce, como mencionabas tú en el caso de combustibles fósiles y en el caso de deforestación y financiamiento. Digamos que acá había una expectativa muy alta porque efectivamente se planeó la COP 30 de Brasil para que fuera la COP de los pueblos indígenas, ¿no? Y en ese sentido hubo un trabajo de logística muy grande de además de casi 2 años entre agrupaciones indígenas y afrodescendientes con autoridades y ministerios de Brasil en este caso, toda
operación de actividades, marchas, protestas, pero incluso con exigencias muy claras, ¿no? De que los pueblos indígenas no solamente estuvieran caminando acá en la zona azul como observadores o digamos como personajes dentro de este espacio diplomático, sino que fueran parte de las mesas de negociación, que tuvieran una incidencia directa y estas metas o exigencias claras, pues las venían manejando desde hace tiempo, ¿no? Se venían manejando incluso desde caravanas como la flotilla amazónica, que también llevamos acá en Mongaba y que pudimos platicar con varios de sus integrantes, que era la defensa de los territorios principalmente, ¿no? Pero también acceso al financiamiento directo, ¿no? Dentro de, de los acuerdos mismos de la COP. Y es algo que se da en muy menor medida, ¿no? No se logran, digamos, plasmar estas exigencias o no se logra proyectar toda esta movilización y esta operación de los pueblos indígenas que sí tuvieron una participación histórica, eso hay que decirlo, más de 3.000 personas acreditadas dentro de distintas comunidades indígenas, principalmente amazónicas, pero también de Latinoamérica, de África, de Asia. Sin embargo, esto no termina plasmado en los acuerdos. Digamos que el principal logro que se logra para comunidades indígenas y afrodescendientes en los acuerdos es, por un lado, en los acuerdos ya como tal, esto sí dentro de los acuerdos finales que se firman en la COP, un mecanismo de programa de trabajo de transición justa, ¿no? Y esto, digamos, se logra, se ve como una victoria porque tiene un componente principal que engloba que todos los pueblos indígenas tienen que ser consultados, ¿no? Tiene que haber una consulta libre, previa e informada para todo lo que tenga que hacerse en sus territorios en medio de la transición. Esto con el objetivo de que en medio de la sustitución de combustibles fósiles a energías renovables, pues no se haga bajo las mismas lógicas o los mismos patrones, ¿no? De despojo y de apropiación o de despojo de recursos. Que sea una transición en la que los pueblos indígenas sean consultados siempre en cualquier proyecto que se llegue a realizar, sobre todo con miras hacia la transición energética, ¿no? Eso se vio como un gran logro y es algo que destacan tanto especialistas, representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes. Pero por otro lado, pues justo lo que mencionan es, si no hay una mención a combustibles fósiles, ¿no? A la ruta de salida de combustibles fósiles, si el financiamiento no queda claro, ¿no? En cuanto a plazos, en cuanto a modalidades, y tampoco queda en los acuerdos el otorgamiento de financiamiento climático directo a comunidades indígenas, pues también lo que nos comentan es, pues eso no ayuda, ¿no? No sirve de mucho, porque al final de cuentas no se atiende de forma integral el tema. Y bueno, porque esto también se dio sin que los pueblos indígenas estuvieran como tal en las mesas de negociación, ¿no? Y ya nada más para acotar también, pues al final, en cuanto a pueblos afrodescendientes, también hubo una pequeña victoria en el sentido de que por primera vez los pueblos afrodescendientes son nombrados dentro de los acuerdos finales de la COP. También consultando con ellos, pues saben que eso no es para nada suficiente, ¿no? O lo consideran una victoria y algo importante ser nombrados, pero al final de cuentas muchos, como los territorios quilombolas de Brasil, lo que dicen es necesitamos una mención clara también de nuestros territorios, ¿no? Porque no todas las personas, por ejemplo, quilombolas o todos los afrodescendientes son quilombolas, ¿no? Entonces, algo que piden es que haya esta mención directa también a las comunidades que están dentro de los afrodescendientes y que también accedan a mecanismos de financiamiento directo. Es decir, comparten de alguna manera un poco las sensaciones y los sabores que deja la COP y en este caso para pueblos indígenas, pues también agridulce, probablemente más, más agrio que dulce, pero es lo que de primera impresión y en un gran resumen podemos comentar sobre pueblos indígenas y afrodescendientes. Bueno, recuerden que pueden leer toda nuestra cobertura de la COP30 en Mongabay Latam. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos, por toda la cobertura durante estas 2 semanas y nuevamente por estar aquí dándonos un poco parte de estas grandes conclusiones que nos dejó la COP30 en Brasil. Al contrario, Richard, muchas gracias y pues sí, sigan la cobertura de Mongabay Latam para poder darle seguimiento a todo esto que se acordó y que seguramente seguirá caminando en los próximos meses.
Cerramos en el Alto Putumayo, en Perú, donde comunidades ribereñas están usando cámaras trampa para proteger los bosques inundables de la Reserva Ecológica Tingana. Gracias a este monitoreo lograron registrar especies como el jaguarundí, el lobo de río, el margay y hasta el paujil, un ave que no se veía en la zona desde hace 40 años. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Monga Baila Tam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.